joven entra en un bar. Las cámaras lo graban claramente, caminando, disfrutando, tranquilo. Pero hay algo que nadie puede explicar porque nunca se le vio salir. Este es uno de los casos más extraños y perturbadores porque no hay lucha, no hay pistas claras y sobre todo no hay un cuerpo. Pero sí que nos deja una pregunta estremecedora. ¿Cómo desaparece alguien en un lugar lleno de gente? Este es el caso de Brian Shaffer. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo caso misterioso. El día de hoy estaremos hablando sobre la extraña desaparición de Brian Shaffer, un caso que me parece bastante interesante, sobre todo porque está lleno de teorías, pero hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Antes de comenzar con el caso, te invito a que si este tipo de contenido te parece interesante, te suscribas a mi canal, me apoyes con un like y actives el icono de la campanita. Recuerda que cada domingo estaré subiendo un nuevo video. Sígueme también por TikTok, donde constantemente subo contenido relacionado a estos temas. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos con el caso. Brian Shaffer nació el 27 de febrero de 1979 en Pickerington, Ohio. Durante su adolescencia, Brian asistió a la secundaria de Pickerington y formó parte del equipo de tenis como capitán. De hecho, se dice que era muy bueno jugando este deporte e incluso hay quienes pensaban que tenía la habilidad como para poder desempeñarse de manera profesional en el tenis. Sin embargo, a pesar de este gran desempeño que tenía en el deporte, no era lo que él realmente quería, sino que más bien Brian tenía aspiraciones para incursionar en el mundo de la medicina. Esto más bien motivado por la formación de enfermera que tenía su madre y de quien Brian era muy cercano. Ya para el año de 1997, Brian finalizó la secundaria y se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, donde en el año 2003 finalizó sus estudios profesionales graduándose como licenciado en microbiología. Y después de un corto tiempo, Brian decidió comenzar una nueva carrera profesional. Esta vez, ingresando directamente a la carrera de medicina en la misma universidad. Sin embargo, mientras cursaba su segundo año de estudios en medicina, siendo el año 2006, una lamentable tragedia empañó su vida. Su madre, Renee, falleció de un extraño cáncer que le afectó los huesos. Evidentemente, este fue un golpe muy duro para Brian, ya que como les había comentado, él era muy cercano a su madre. Se supo por amigos de Brian que aunque él intentaba mantenerse activo y con buen ánimo, la realidad era que en su interior algo estaba pasando. Brian no estaba bien y ellos podían darse cuenta aunque él tratara de disimularlo. Se supo también por parte de sus amigos que a pesar de todo, Brian era un hombre que se enfocaba mucho en lo que él quería, además de que su madre había sido su principal inspiración para la carrera en medicina, por lo que nada lo detuvo para seguir en sus estudios, a pesar de que, como todos sabemos, esta para nada es una carrera fácil y por el contrario, es muy demandante en todos los sentidos. Para este entonces, Brian tenía una novia llamada Alexis Wagner, a quien había conocido en la carrera de medicina. La relación había comenzado al poco tiempo de que se conocieron en la universidad, por lo que para este momento estaban en una relación formal. Como toda pareja tenían sus altas y bajas, pero en general eran una pareja bastante formal y feliz. Alexis había estado apoyando durante todo este tiempo a Brian por el mal momento emocional que estaba pasando por la pérdida de su madre. Dijo que en algún momento él estuvo tan deprimido que incluso llegó a decirle que ella
estaría mejor con alguien más a su lado. Afortunadamente, Brian logró mejorar su estado emocional, o al menos eso era lo que ella creía, y la relación continuó bastante bien. Además de esto, ellos habían planeado tener un viaje de vacaciones de verano juntos a Miami. Se supo también que Brian era fan de la música grunge llamada Pearl Jam, de quien incluso se había hecho un tatuaje en el brazo y que en algún punto él había mencionado que quería formar una banda con sus amigos inspirada en esta banda, ya que desde pequeño soñaba con ser cantante. Sin embargo, nunca lo había intentado. Teniendo este contexto y sabiendo un poco de quién era Brian y de lo poco que se sabe de su historia de vida, es como llegamos al momento de los hechos de este caso, ocurrido al inicio de las vacaciones de primavera. Era el 31 de marzo del año 2006. Ese día, Brian, de 27 años de edad, había tenido su último examen en la universidad, para el cual durante los últimos días había tenido jornadas de estudio bastante pesadas y muy duras, precisamente preparándose para poder llevar a cabo este último examen de la mejor manera. Una vez concluido este examen, de igual forma se terminaba este periodo de clases y daba inicio a las vacaciones de verano, o también el famoso llamado Spring Break en Estados Unidos, o como le conocemos acá en Latinoamérica, Semana Santa. Por lo que para relajarse después de estos días tan pesados de estudios que había tenido, Brian se reunió a cenar en un restaurante con su padre Randy, su hermano Derek y la novia de su hermano. Derek y Randy dijeron que ellos notaron que Brian se veía bastante cansado y pues claro, esto era debido a los días tan pesados de estudio que tuvo, pero aún así Derek dice que Brian le dijo que un amigo suyo llamado Clint lo estaba invitando a que fueran a un bar a pasar la noche y que si también quería él ir con ellos. Derek le dijo a Brian que no, que él prefería irse a descansar a casa, y aunque Brian se veía bastante cansado, decidió que iría con Clint al bar, lo cual en cierto punto me parece algo normal. Muchas veces, cuando uno se esfuerza mucho por cumplir de la mejor manera con algún examen, alguna presentación o algún compromiso fuerte, pues después de lograrlo es entendible que quieras como salir como a relajarte o despejarte. Y es así que Brian se dirige a donde su amigo Clint. Ellos se vieron inicialmente en el departamento de Brian alrededor de las 9 de la noche, donde bebieron un par de tragos. Brian y Clint planearon hacer bar hopping, que básicamente es ir de bar en bar tomando algunas cervezas o bebidas y disfrutando de varios lugares durante toda la noche, por lo que iniciaron su recorrido en el bar Ugly Tuna Saloon, el cual se encontraba a unas 8 cuadras del departamento de Brian. Este bar estaba en un segundo piso de un strip center o como un pequeño centro comercial, el cual, debido a que los alrededores de la universidad no eran muy seguros, este había ayudado a financiar la construcción de este centro para que los estudiantes pudieran divertirse ahí. En este lugar habían más bares, restaurantes y demás lugares de diversión, por lo que justo debajo del Ugly Tuna había un restaurante de comida mexicano y al lado, en ese momento, se estaba llevando a cabo una construcción, punto que será muy importante más adelante. Brian y Clint estuvieron un rato en el Ugly Tuna y alrededor de las 10 de la noche, Brian llamó a su novia, pues como para contarle lo que estaba haciendo, su salida a los bares con Clint y que en general se la estaba pasando bastante bien. Terminó la llamada diciéndole que la amaba mucho y que no podía esperar a sus vacaciones juntos a Miami. Y aquí quiero aclarar un punto muy importante, y es que en la mayoría de los videos relacionados a este caso, esta parte se cuenta mal. En la mayoría de los videos se dice que Brian y Alexis saldrían de vacaciones el lunes 3 de abril, o sea que su viaje o su vuelo estaba programado para salir el lunes 3 de abril, pero esto no es así.
Su viaje estaba programado para salir al día siguiente de esta salida de Brian, o sea, esta salida que está teniendo con Clint. Entonces, esta salida es el viernes 31 de marzo y el viaje de vacaciones estaba programado para el día siguiente, siendo el sábado 1 de abril, no el lunes 3 de abril, como lo dicen en la mayoría de los videos. Entonces, regresando al relato de la salida de Brian con Clint el 31 de marzo, después de esta llamada, Brian y Clint decidieron comenzar su recorrido hacia distintos bares, por lo que se dirigieron caminando a varios lugares de la zona. Fueron al Short North Tavern, después al Brother y después al Red Star. Eventualmente llegaron hasta el bar Distrito Arena, ubicado a unos 40 minutos de distancia a pie. Ellos se quedaron por un rato tomando en este bar y alrededor de las 12 de la medianoche, Clint llamó a una de sus amigas llamada Meredith Reed, quien posteriormente llega en su auto a este bar y se les une. Después de pasar un rato en este bar, decidieron que irían de regreso en el carro de su amiga al Ugly Tuna Saloon, ya que este era de los bares que cerraban más tarde, es decir, alrededor de las 2 o 2:30 de la madrugada. Y además de esto, este era el que quedaba más cerca del departamento de Brian, por lo que decidieron que terminarían ahí su noche antes de regresar cada quien a sus casas. A la 1:15 de la madrugada, las cámaras de seguridad graban a Brian, Clint y Meredith llegando al Ugly Tuna Saloon. Ellos entran al bar y se quedan ahí el resto de la noche. Alrededor de la 1:55, las cámaras vuelven a grabar a Brian, esta vez saliendo hacia la zona de las escaleras eléctricas y conversando un poco con dos chicas, de las cuales en un momento se dijo que él no conocía y que más bien estaba como coqueteándoles, aunque después Clint dijo que sí que las conocía o que al menos una de ellas era estudiante de la universidad en la que estaba Brian. En las cámaras se ve que ellos hablan solo por unos segundos y posteriormente se ve que se dirigen nuevamente hacia la entrada del bar, aunque esto deja algunas dudas que más adelante les estaré diciendo. Ahora, ¿por qué Brian sale con estas chicas y no con Clint y Meredith? Pues bueno, sobre esto, Meredith dijo que alrededor de la 1:30 ellos perdieron de vista a Brian. Dice que lo vieron caminando como hacia el lado contrario de donde ellos estaban, es decir, hacia la zona del escenario donde tocaba la banda, pero que después de ahí ya no lo habían visto, lo cual en cierto punto no les pareció extraño, ya que es común que muchas veces en la fiesta pues algún amigo se despegue del grupo o quiera conocer gente y demás, y pues este parecía ser el caso de Brian. Sin embargo, se dan las 2 de la mañana, que es la hora en la que cerraban el Ugly Tuna. Meredith y Clint comienzan a buscar a Brian dentro del bar para ya irse a sus casas, pero no logran encontrarlo. Le marcan en repetidas veces a su celular, pero Brian no les contesta, por lo que a las 2:01 Meredith le deja un mensaje de voz diciéndole que si necesita que lo lleve en su carro de regreso a su casa se lo haga saber, pero Brian no regresa la llamada. Ellos se quedaron por unos minutos afuera del bar esperando a que Brian aparezca, pero nada, por lo que piensan que tal vez Brian se haya ido a seguir la fiesta con algunos otros amigos o que simplemente se sintió muy cansado y decidió regresar a su departamento y dormir, y que por esto no les contesta, por lo que finalmente Meredith y Clint se retiran del bar y pasan la noche juntos en la casa en la que se estaba quedando Clint. Sin embargo, para este momento nadie sabía o nadie se podía imaginar que algo estaba terriblemente mal, y terminarían descubriéndolo hasta el día siguiente, es decir, el día 1 de abril del año 2006. Este día, siendo las 10 de la mañana,
Meredith lleva a Clint al departamento de Brian a recoger su carro, ya que ahí lo había dejado. Es decir, que al parecer la noche anterior, como les comentaba, Clint llega al departamento de Brian, deja ahí su auto y se van en el auto de Brian a la zona de los bares, donde dejan el carro de Brian en un estacionamiento cercano a esta zona y comienzan su recorrido de bares a pie. Y es que digo al parecer porque también esto no está del todo claro, pero más adelante les diré el por qué. Entonces, Meredith lleva a las 10 de la mañana a Clint al departamento de Brian a recoger su auto. Clint se va de regreso a su casa y pues Meredith se va también a la suya. En declaraciones posteriores, Meredith recuerda que esa mañana ella fue a entrenar, pero aquí hay algo muy extraño. Meredith dice no recordar si fue al gimnasio o al parque, lo que para mí es algo extraño. Por su parte, Alexis se queda en espera de Brian y sigue insistiendo en contactarlo por teléfono. Recordemos que ya estamos en el sábado 1 de abril y es cuando Brian y Alexis tenían sus vuelos para las vacaciones a Miami. Sin embargo, no logra contactarlo. El teléfono de Brian suena, pero él simplemente no responde y tampoco aparece. Y aquí la preocupación y tal vez hasta molestia de Alexis porque Brian no le contestara se convierte más bien en miedo. Sabe claramente que algo no está bien. Alexis comienza a llamar a familiares y amigos y se da cuenta que realmente nadie sabe de Brian desde la madrugada del 31 de marzo. El padre de Brian, Randy Schaffer, de inmediato se involucra y acuden a realizar el reporte de desaparición ante las autoridades. Ese mismo sábado, Brian Schaffer ya era oficialmente una persona desaparecida. Rápidamente, las autoridades identifican el lugar en donde Brian fue visto por última vez, es decir, el Ugly Tuna Saloon, por lo que la policía de Columbus revisa las cámaras de seguridad. Se revisan horas tras horas, persona por persona entrando y saliendo. Pero cuando buscan a Brian, algo no cuadra. Brian aparece entrando, pero nunca saliendo. Y es aquí donde encuentran estas dos grabaciones que les comentaba que posteriormente se hicieron públicas, en donde Brian llega alrededor de la 1:15 de la madrugada y en otra alrededor de la 1:55 afuera con estas dos chicas y después los tres de regreso hacia la entrada. Estas grabaciones estaban hechas por una cámara que daba justo a la zona frente a las escaleras eléctricas y entrada principal al centro comercial. Sin embargo, se dice que sí que tenían un punto ciego si te pegabas mucho a la pared. Justo detrás estaba una salida de servicio que daba hacia un pasillo que conectaba con la parte trasera de demás locales o cocinas de restaurantes y no daba como tal directamente hacia la calle, sino que era una serie de corredores internos del complejo y eventualmente sí podía llegar a salir a la calle en la zona trasera, donde incluso les comentaba que había una zona de construcción. Sin embargo, aunque existe la posibilidad de que Brian haya salido por ahí, esto no se puede confirmar, ya que de ser así, más cámaras dentro de este mismo pasillo o de más negocios lo hubieran captado y no fue así. Solo existe la última grabación de él entrando de regreso al Ugly Tuna. La policía continúa investigando y esta vez se llevan a perros de rastreo que investigan todo el lugar pero no detectan nada. Se revisaron todas las zonas aledañas, basureros e incluso en algún punto se ingresó a la zona de drenajes, temiendo lo peor y en busca del cuerpo de Brian, pero nada da resultados ni respuestas. Era como si simplemente hubiera desaparecido dentro del lugar. A partir de ese momento, la investigación toma un giro inquietante.
La policía comienza a interrogar a amigos, testigos y personas que estuvieron ahí esa noche. Para este punto, Clint Florence y Meredith Reed fueron claves, ya que eran de las últimas personas en verlo, pero sus respuestas no explicaban nada. No había señales de que hubieran tenido alguna discusión o algún conflicto que pudiera llegar a indicar un momento específico en lo que todo hubiera cambiado entre ellos esa noche. Randy, el padre de Brian, estaba profundamente afectado por la desaparición de su hijo. Recordemos que solo meses atrás acababa de sufrir la pérdida de su esposa y el que ahora su hijo desapareciera lo estaba afectando mucho, por lo que hizo todo lo que estuvo en sus manos para tratar de localizarlo. Se encargó con familiares y amigos de prácticamente llenar toda la ciudad con volantes con la imagen de Brian y su ticket de búsqueda. Contactó con todas las televisoras y dio entrevistas en todos los programas de televisión y noticieros que pudo para difundir la desaparición de su hijo. Sin embargo, las respuestas no llegaban. En algún punto incluso, desesperado por no encontrar nada que lo llevara a dar con el paradero de su hijo, Randy acudió con diversos psíquicos. Varios de ellos le dijeron que Brian se encontraba cerca de un cuerpo de agua, por lo que aunque hasta cierto punto sí se consideró y se revisaron varios ríos cercanos, tampoco nada fue encontrado, y como muchas otras teorías en este caso, solo terminó dejando más preguntas que respuestas. Los meses pasaban y aunque la investigación y búsqueda seguía activa, no se lograba saber nada de Brian, sobre su paradero o sobre lo que pasó con él. Durante todo este tiempo, Alexis, dentro de su tristeza y desesperación por la desaparición de su novio, en repetidas ocasiones siguió intentando llamar al celular de Brian. Durante las primeras llamadas, el celular sí timbraba, pero nadie contestaba. Posteriormente, el celular dejó de timbrar y esto muy seguramente haya sucedido porque simplemente haya terminado apagándose por falta de batería. Sin embargo, aquí viene otro punto muy extraño y es que meses después el celular de Brian volvió a dar señal. Fue como si alguien o algo lo hubiera encendido nuevamente, pero cuando intentaron rastrearlo ya era demasiado tarde. La señal desapareció y con ella la posibilidad de respuestas. Para este punto, todo se vuelve cada vez más confuso y es entonces que inician todas las teorías sobre este caso. Algunas personas dicen que seguramente Brian salió por una puerta no captada por las cámaras, cosa que, como ya les decía, existe la posibilidad, sobre todo por el, digamos, punto ciego que tenía una de las cámaras. Sin embargo, también, como ya les decía, si es que Brian hubiera salido por esta puerta de servicio, debió de haber sido captado por alguna de las otras cámaras de la zona, y esto no fue así. Además de que cuando Brian fue captado por última vez en esta zona con dos chicas, habían también dos policías que al ver a Brian dirigiéndose hacia la salida de servicio, se les debió de haber hecho raro y tal vez podrían haber ido detrás de él. O si no, pues ahí también se ve que había más gente que también pudieron haber visto que Brian se dirigía hacia esta salida. Sin embargo, no hubo ningún testigo de que esto fuera así. Nadie indicó haber visto a Brian dirigiéndose hacia esta salida de servicio. Otra de las teorías dice que probablemente algo pudo haberle pasado fuera de lugar, posiblemente un asalto o una pelea, o que se haya topado con alguien peligroso. Pero volvemos a lo mismo, Brian no fue captado saliendo. No hay testigos en las zonas aledañas sobre algún percance que hubieran escuchado y tampoco hay evidencia de lo que hayan hecho con él, ya que de ser así, cuando ocurre un asalto,
pues por lo general los ladrones te asaltan y ya, o si se sale de control y se vuelve más violento, pues terminan con la vida de la persona y simplemente lo dejan ahí y huyen. No se ponen a esconder el cuerpo. Existe otra teoría que para mi punto de vista es de las más fuertes o podría ser la más cercana a la realidad. Y es que Brian sí salió por este pasillo de servicio y que seguramente por el estado en el que seguramente iba borracho recordando que llevaba ya bastantes horas tomando de bar en bar, pues seguramente Brian iba muy pegado a las paredes, como pues tratando de sostenerse para no caer, para no perder el equilibrio, y que por esto no fue captado por las cámaras. Se piensa bajo esta teoría que eventualmente Brian sí logra salir de este pasillo y da directamente hacia la parte trasera del edificio, es decir, donde estaba la zona de construcción. Se dice que en esta construcción había un pozo bastante profundo, ya que se iba a poner un elevador en esta zona. Al llegar a este punto, Brian pierde el equilibrio o no logra ver el pozo y cae dentro de él, perdiendo así la vida. Algunos dicen que seguramente al día siguiente, al llegar los trabajadores y encargados a la construcción, ven el accidente ocurrido y temiendo ser multados por no tener las medidas de seguridad necesarias, pues encubren la muerte de Brian. Otros dicen, bajo esta misma teoría, que este pozo iba a ser cubierto por cemento, por lo que al día siguiente que llegan los trabajadores, simplemente no se percatan de que Brian cayó en este pozo y continúan sus labores, vierten el cemento en el pozo y dejan así el cuerpo de Brian cubierto por toneladas de cemento. Hay quienes piensan también, bajo otra teoría, que personas cercanas a Brian estuvieron involucradas, señalando mayormente a Clint Florence y Meredith Reed como principales sospechosos. Esto principalmente ya que ellos fueron las últimas personas en verlos y en sus declaraciones hay detalles inconsistentes. Además de que a todas las personas cercanas a Brian se les realizó sin problema la prueba del polígrafo y la pasaron satisfactoriamente. Sin embargo, Clint se negó rotundamente a que se le realizara la prueba, lo cual no es un delito, pero sí genera muchas dudas de él por qué no quiso realizarla. Además de esto, se supo que años después, Clint Florence tomó una decisión que generó aún más preguntas, y es que Clint cambió su nombre legalmente, lo que para algunos fue una señal de algo más, aunque para otros, pues esto solo fue la forma de dejar atrás un caso que nunca lo había dejado en paz. Otra teoría más habla sobre una desaparición voluntaria, y es que hay quienes creen que Brian se encontraba muy agobiado por todo lo que recientemente estaba pasando en su vida, es decir, la reciente muerte de su madre, a quien él era muy apegado, lo pesado de la carrera de medicina y el que ya no estuviera la persona en la que él se había inspirado para iniciar esta carrera, y el próximo viaje con su novia Alexis de vacaciones, en el que se cree que posiblemente Brian iba a pedirle matrimonio. Se dice que pues todo esto le estaba generando demasiado estrés. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Las cámaras no lo captaron saliendo. Y hay quienes dicen que pudo haber llevado otra ropa o una gorra para cambiarse y pasar desapercibido al salir del Ugly Tuna. Sin embargo, los detectives que investigaron el caso dicen estar completamente seguros de que aunque Brian hubiera cambiado su ropa, lo pudieron haber detectado, ya que cada una de las personas que entraron al bar fueron revisadas en las cámaras y se revisó que así como entraron, salieran. Dicen que no hay nadie diferente entrando y saliendo, lo cual quiere decir de que si Brian hubiera cambiado su vestimenta, se hubiera detectado que una persona entró y después salió diferente. Además,
de que sus cuentas bancarias y de telefonía nunca más volvieron a ser utilizadas. En este caso existen miles de teorías, pero traté de traerles o de darles como las más relevantes. E incluso les puedo llegar a decir que en este caso cada una de las teorías es más inquietante que la otra. Las más extrañas e inquietantes dicen que lo más seguro es que algo muy pesado pasó dentro del lugar o algo relacionado con el movimiento de sustancias ilícitas. Hay quienes dicen que debido a esto algo ocurrió dentro del bar y este lo encubrió todo. Hay otros que hablan de algo similar, pero en sí que sucedía dentro de todo el edificio. Es decir, que cosas muy pesadas pasaban en toda esa zona y que probablemente Brian se vio involucrado con las personas incorrectas o con este tipo de actividades ilícitas incorrectas, por lo que terminó pasándole algo muy fuerte en esta zona y el edificio simplemente encubrió todo. Por último, como si nada fuera suficiente en este caso, en el año 2008, es decir, 2 años después de la desaparición de Brian, Randy Shaffer, su padre, fallece de manera trágica atropellado. Esto sucedió cerca de su casa mientras él se encontraba realizando algunas labores de limpieza y reconstrucción tras un fuerte huracán que azotó la zona donde él vivía. Y pues bueno, hasta aquí el caso del día de hoy. Esto es lo que se sabe sobre el caso de Brian Shaffer, el cual sigue sin ser resuelto, y esto es lo que lo hace que sea uno de los más inquietantes, porque la verdad es que esto me pasó a mí y puede que a ti también. Y es que no importa cuánto investigues este caso, siempre hay algo que no encaja. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas sobre este caso. ¿Cuál de las teorías crees que pueda ser la real? ¿Tú crees que sí logró salir del bar sin ser visto? ¿O crees que algo ocurrió ahí dentro? Si te gustó este video y llegaste hasta el final, no te olvides de suscribirte a mi canal y de apoyarme con un like. Esto ayuda mucho al canal para poder seguirte trayendo más videos. Recuerda que estaré subiendo un nuevo video cada domingo. Les agradezco mucho el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chicos. 911, what's your emergency?